El siguiente estudio bíblico está basado sobre el libro de Lucas, capítulo 7, versículos del 11 al 17, titulado Poder sobre la muerte, celebrado el 4 de octubre del 2012 por el predicador Carlos Treviño del grupo Mateo 5:14. Lucas, compañero de Pablo en sus viajes misioneros, y ciertamente un gran hombre de Dios. Quiero preguntarte, a ver si me puedes contestar, si Lucas fue uno de los 12 apóstoles de Jesús. No. ¿No fue? Entonces, No, porque Lucas se escribe 400 años después de la venida de Cristo. Entonces Lucas es un gran historiador que hace un estudio profundo, ¿no? Una investigación profunda. muy bien, pues ciertamente Lucas fue un historiador y fue un médico al mismo tiempo, pero no escribió 400 años después de la venida de Cristo. Escribió solo unos cuantos años porque era compañero de Pablo. Pablo lo trajo a Cristo, probablemente en la ciudad de Troas, un poquito antes de llegar a Filipos, y entonces empieza Lucas a ir con él por todos lados. Era su médico. Era su médico, bueno, realmente su médico, pero también su gran compañero de milicia en el Evangelio. No, es que tomé una mala nota. Eso fue referido a que, pero el ángel le dijo a Zacarías: no temas porque tu oración ha sido oída. Esto sucede 400 años después de Malaquías. Dios no hablaba desde entonces. Sí, claro. Tomé mal la nota. 400 años de silencio entre el final del Antiguo Testamento y la venida de Cristo. Sí, me confundí, pero sí, tomé bien la nota aquí. Sí, muy bien. Muy bien, pues la palabra de Dios en este capítulo 7, del versículo 11 al 17, dice así: Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Bueno, pues la verdad es que la fama de Jesús sí es en estos días intensa, está por todos lados, inclusive en los países en donde no hay cristianismo. De todas maneras, Jesús de alguna manera es famoso allí. La gente sabe acerca de Jesús. Y sin embargo, ante tanto que se sabe de Jesús, la Semana Santa y la Navidad, en donde en todos los países de alguna manera se pasa las películas de Jesús, se lleva a cabo la Navidad, aunque no sean cristianos, y ponen un arbolito, se entregan regalos o lo que sea. A pesar de toda la información que se tiene acerca de Jesús, Jesús realmente está muy mal entendido. Nadie sabe, o muy poca gente sabe con profundidad, quién es Jesús y qué es el hecho de que haya venido a la tierra y por qué. Inclusive en este pasaje de Lucas, aquí en el versículo 16 dicen: un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Y hay muchas personas que toman a Jesús como un profeta, como una buena persona que vino a la tierra y que dio enseñanzas muy bonitas, como el Sermón de la Montaña, pero que ciertamente está muy lejos de ser
algo más que eso. Fue, a final de cuentas, un humano más. Algunos otros piensan que fue un revolucionario que vino a implantar unas filosofías maravillosas y que la gente sí se impacta de las cosas que habló Jesús, pero ninguno lo tiene más allá que eso. Un liberador del oprimido, ¿verdad? Una persona que vino a abogar por los pobres y por los oprimidos. O un hermano opuesto de Satán, en donde Satán pues tiene sus características y del lado opuesto está Cristo. Algunos otros piensan que Jesús es el ángel Miguel encarnado y muchas otras cosas más. Hay tantas teorías y tantas cosas acerca de Jesús que no sé si sepas, pero Jesús fue a Cachemira y allá aprendió toda esa sabiduría que después llevó al templo y cuanto, ¿verdad? Y la verdad es que Cachemira está muy lejos de Jerusalén y pues Jesús no viajó más que unos cuantos kilómetros alrededor de donde él había nacido. En realidad solo hay una percepción correcta acerca de Jesús. De esa hablamos, de esa nos agarramos, porque al mismo tiempo es la verdad fundamental del cristianismo. Jesús es Dios encarnado. Jesús es Dios mismo que vino a la tierra por un corto tiempo, con un propósito específico, que es reconciliar al hombre con Dios y regresar a su deidad que ha tenido desde siempre, porque Él no tiene ni principio ni tendrá nunca final. Esa es la apreciación correcta de Jesús y es la única, no hay más. Jesús es Dios. Pedro lo dice muy bien ahí en su declaración cuando le pregunta a Jesús, le dice, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Porque primero les pregunta, ¿quién dicen ellos que soy yo? Pues algunos dicen que eres Elías, algunos dicen que tú eres el profeta, y había tantas cosas. Aquí en Mateo 16:16, Jesús le pregunta a Pedro, ¿quién dicen ustedes? Ya, ustedes los míos. Él les dijo, versículo 15 de Mateo 16, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Claro, muy sencillo, muy escueto, muy claro. Tomás al que le dicen el incrédulo, y de incrédulo no tenía nada, porque él también dice aquí en Juan 20:28, Juan 20:28, Juan 20:28 dice, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. ¿A quién se lo dijo? A Jesús, que estaba enfrente de él, porque le dijo, incrédulo, ¿por qué no has creído? Y él dice, Señor mío y Dios mío. Jesús realmente es Dios en la segunda persona de la Trinidad. 3 personas, un solo Dios, unas matemáticas que a veces no entendemos, ¿verdad? Pero que es lo que dice Dios ser. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y Él es esa segunda persona de la deidad. Tan Dios como Dios Padre, tan Dios como el Espíritu Santo. Los 3 son Dios. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7. Dice así, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Entonces Jesús es Dios mismo, a través de quien viene la salvación del hombre, ¿verdad? Porque nadie viene al Padre si no es por Cristo. Juan 6:44,
Nadie viene al Padre sino por mí. Tú no puedes ir a Dios si no cruzas el puente que se llama Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Una afirmación muy fuerte que tiene Jesús, porque pues nadie ha hablado tan fuertemente como Él. Nadie. Oye, pero si allá hay esta otra doctrina y hay muchas maneras de llegar. No, no la hay. Solamente a través mío. Es muy fuerte lo que dice. Yo soy el camino. Los demás caminos entonces están totalmente equivocados. Y Él mismo lo afirma tantas veces. Juan 8, 24, una de esas, ya les dije una, que Él dice yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14, 6. Y ahora Juan 8, 24. Dice Juan 8, 24. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, les dice Jesús a los judíos. Porque si no creéis que yo soy, la palabra yo soy es Jehová, el Dios del Antiguo Testamento, en vuestros pecados moriréis. Juan 1, 18, Juan 1, 18, dice, a Dios nadie le dio jamás el unigénito Hijo que está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. Él interpreta a Dios. Él nos hace ver quién es Dios, porque nosotros como humanos pues tendríamos una percepción muy distorsionada, no podemos llegar. Él no lo interpreta. Él es la persona a través del cual podemos llegar a conocer bien a Dios, porque Él mismo es Dios. Mateo 11, 27. Mateo 11, 27. Dice Mateo 11, 27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Sí. Aún sus discípulos estaban un poquito confundidos, no entendían muy bien, y Él tiene que estar recalcando, yo soy el Mesías prometido, yo soy Dios mismo, el Dios del Antiguo Testamento. Juan 14, del 7 al 9. Juan 14, del 7 al 9. Dice Juan 14, del 7 al 9. Si me conocéis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto el Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿Sí? Pues aún los discípulos no estaban completamente claros en que Jesús era la deidad misma encarnada aquí en la tierra. Bueno, hemos dicho constantemente que la demostración de la deidad de Jesús es el constante propósito de Lucas. En este evangelio constantemente nos está diciendo, señores, Cristo es Dios, y de esta manera, y de esta otra manera. Este pasaje que vemos en esta noche es uno más, en donde vemos con mucha claridad que Jesús es Dios. Por eso le he puesto yo al pasaje, poder sobre la muerte. ¿Qué enemigo más terrible podrías tú encontrar que la muerte misma? La muerte que nadie puede escapar, la muerte que nos hace que tengamos gran inseguridad, aunque la tapamos con muchas distracciones en este mundo, pero con la certeza, sabiendo, sin lugar a duda, aunque te engañes, que muy pronto te vas a enfrentar a la muerte y que además te va a vencer.
porque todos moriremos. El día que naciste firmaste tu acta de defunción. Todos moriremos. Pero Jesús nos hace ver con gran claridad que Él tiene poder sobre la muerte misma. Y por lo tanto, pues podemos agarrarnos de Él sabiendo que Él ya ha vencido al gran enemigo del hombre, la muerte. Y este pasaje de Lucas capítulo 7 es precisamente, entre muchos otros, uno más, en donde vemos la deidad de Jesús cuando Él resucita a este difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. Y vamos a ver en este pasaje cuatro evidencias muy claras de la deidad de Jesús. Que nos quede bien claro que Jesús no es chuchito, ni amigo, no es esto o lo otro, un buen hombre, un profeta, lo que tú quieras. Es realmente Dios, Dios mismo encarnado que vino a entregarle la salvación. Yo quiero preguntarte cuál es tu concepción muy individual tuya de Jesús. Si realmente pones tú a Jesús como el Dios soberano, Señor del cielo y de la tierra, por quien todas las cosas fueron hechas y nada sino hecho sin Él. Aquel que te hizo a ti mismo y que está esperando de que tú le entregues su vida para que Él sea el Señor y dueño tuyo. Bueno, pues yo quiero preguntarte eso. ¿Estás tú en la posición clara, definitiva, de que Él es el Señor de tu vida? ¿De que Él es el Dios a quien tú debes adorar? ¿O lo tienes nada más como una medicina para cuando te vaya mal y entonces vas a la medicina para tomártela y a ver si me ayudas con esto y me ayudas con lo otro, mi ayudador de almohada, ¿no? Y bueno, Dios no quiere ser nada de eso. Yo espero que tu respuesta sea de que realmente Jesús es el Señor de tu vida. Y aquí nos presenta 4 evidencias claras de su deidad. 3 son implícitas y una totalmente explícita, en donde se va a demostrar con gran claridad que Él es Dios. ¿Sí? Vamos a ver estas 4 evidencias de la deidad de Cristo. 4, y vamos a poner la número 1, que es el propósito divino. El propósito divino. Dice aquí, empezando nuestro pasaje, en el versículo 11 de Lucas 7, aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín. Aquí cuando dice aconteció después, es algo inmediato, después del pasaje que vimos la semana pasada, del siervo del centurión, que Dios le restauró la salud cuando estaba a punto de morir, remotamente, porque ni siquiera lo fue a ver, sino que sencillamente al ver la gran fe de este centurión, él hizo que su siervo se curara y que la petición del centurión fuera hecha por Jesús. Después de estas cosas, habrán pasado unos cuantos días, quizá. Acuérdense, ¿dónde estaba Jesús cuando él sanó a este siervo del centurión? ¿Alguien me puede decir? En Capernaum. Carmen puso atención la semana pasada. Yo te vi muy atenta, porque a veces veo aquí que me están cabeceando y tú sí viste que era Capernaum. Bueno, Capernaum era una ciudad importante allá en el norte de Judea. Y dice aquí la palabra de Dios que después de ello se fue y él iba a la ciudad Gran Misericordia. Y hay muchos pasajes que lo confirman. Salmo 103, 8, Salmo 103, 8, y bueno, nomás te voy a mencionar unos cuantos versículos, está por todos lados, la gran misericordia de Dios. 103, 8, misericordioso y clemente es Jehová,
lento para la ira y grande en misericordia. Salmo 116:5. 116:5. Clemente es Jehová y justo. Sí, misericordioso es nuestro Dios. Bueno, pues la verdad es de que su compasión es tan grande que aún no nos ha destruido. Tú ves el mundo como está, la verdad, tanta maldad, tanta iniquidad, tanto desorden, y era para que tú dijeras, Dios, no entiendo por qué no pones orden, y nada más ahí mandas cualquier cosita y destruyes todo, ¿verdad? Porque la verdad es digno de ser destruido ante tantas cosas tan feas que hace el hombre. Pero Dios es misericordioso, al contrario, está lleno de misericordia. Salmos 78:38. Salmos 78:38. Salmos 78:38. Pero Él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía, y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Acá en Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, en el capítulo 3, Malaquías, capítulo 3, versículo 6, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Tú sabes que Adán le dijo Dios, el día que tú comieres de ese árbol, ese día morirás. Y bueno, Adán comió de ese árbol y sin embargo Adán no murió instantáneamente en ese momento. ¿Por qué? Por la misericordia de Dios. Dios le preservó la vida para que Adán todavía tuviera arrepentimiento de sus actos para con Dios. ¿Sí? Eso es lo que dice Romanos 5:8, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Qué sorprendente, qué increíble misericordia de Dios, que siendo como soy, haya mandado de todas maneras a Cristo a morir por mí. Y que haya perdonado mis pecados cuando el más grande blasfemo de esta tierra soy yo. Y que lo haya hecho por mí para mostrarle su gran amor. ¿Por qué? Porque dice el versículo 1 de Juan 4:8, Dios es amor. 1 de Juan 4:8. 1 de Juan 4:8, Dios es amor. Fíjate, Dios no da amor. Dios es amor. La esencia de Dios es dar. La esencia de Dios es su compasión. Y es la tercera evidencia que tenemos de un Jesús que realmente debió haber mandado sus legiones de ángeles cuando Pilato le dice, ¿qué no me tienes miedo? ¿Qué no sabes que yo tengo poder para soltarte y poder para condenarte? Jesús, tú no tienes ningún poder. Porque si mi reino fuera de este mundo, mis legiones de ángeles vendrían inmediatamente. Pero no las trae. No, dice, no, nada más observen, pero no se metan. ¿Por qué? Por la gran misericordia de Él, porque Él pudo haber hecho eso. Y hubiera acabado con Pilato, y no solamente con Pilato, con toda Roma. Con todo. ¿Sí? Pero esa es la gran misericordia de Dios. Y vemos a un Jesús muy lleno de compasión. Estamos leyendo unos libros muy bonitos de las historias misioneras. Estamos leyendo, anoche leímos un capítulo más de la historia de esta mujer americana del siglo XIX, Lillian Trasher. Y ella es una mujer que quiere ser gran artista y no sé qué, y acaba en un orfanatorio sirviendo a los niños. Y ella se va a casar con un buen muchacho, cristiano, maravilloso, pero esa noche, días antes de que se casara, la invitan a oír a un misionero de la India. Y él lo va a oír. Y a medida que el misionero está hablando de la gran necesidad de predicar y de hablar de Jesús por todo el mundo, ella se pone a llorar, y a llorar, y a llorar, y a llorar. Y dice, no sé qué me pasa.
no sé qué me pasa, porque estoy llorando. Vine nomás a una sencilla plática y no puedo dejar de llorar. Y llega a su casa y sigue llorando toda la noche. Y en la mañana se le acerca ahí su gran amigo y dice, ¿qué te pasa? Te vi que no sé. Pero es que Dios me está diciendo que yo tengo que tener la compasión de Jesús. Y que por lo tanto yo debo de llevar ese comando de ir de misionera y hablar de Cristo. Y bueno, toda su vida cambia de acabar de misionera allá en Egipto con grandes cosas que Dios le hace que ella haga. La compasión de Jesús es sin duda una gran evidencia de la deidad de Cristo. Llevamos 3, ¿verdad? El propósito divino, la providencia divina, la compasión divina. Y número 4, la manera más explícita de ver quién es Jesús. Y lo vemos en los siguientes versículos, que es un gran poder divino. Dios tiene poder sobre todas las cosas. Nada ni nadie lo para, ni aun la muerte misma. Versículos 14 y 15 de aquí este pasaje de Lucas 7. Y ahora sí entra el versículo que me memoricé en alemán. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si hay un Dios tan grande, tan poderoso, que puede hacer estas cosas gigantescas que ningún humano puede hacer, y Él está de mi lado, pues ¿qué miedo puedo yo tener? ¿Qué me podría pasar? Absolutamente nada. Y lo vemos en este pasaje, porque dice aquí en Lucas 7, en los siguientes 2 versículos, en el versículo 14, acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. La primera cosa que encontramos aquí es de que, oye, espérate, hemos planeado este entierro, ya tenemos todo planeado, ya vinieron las flores, ya están cargando el féretro, esto, lo otro. ¿Cómo te atreves tú, que eres un desconocido, en parar todo aquí? Tú ni de aquí eres, no sabes ni quién eres. Y él llega y todo se para, se interrumpe el entierro. Yo estoy seguro que ya tenían un plan, ¿verdad? Un programa, ya lo sacaron en la computadora, lo imprimieron y todo, ya todo el mundo tenía su programita de lo que iba a pasar en el entierro. Y de repente llega Jesús y para todo. Imagínate el poder de Jesús para decir, señores, un momento. Y todo el mundo se para. Dice que se detuvieron ante la autoridad de Jesús, que toca el féretro. Hay otra cosa muy interesante, Él toca el féretro. ¿Tú sabes lo que era tocar a un muerto y las cosas de un muerto? Eso no se hacía. Te llamarían inmundo. Estás cometiendo una grave falta en Israel si tú haces esas cosas. Y a Jesús no le importa, porque Él precisamente tiene poder sobre los muertos y sobre la muerte. Números 19, mira lo que dice Números 19, 11, dice la Biblia aquí en Números 19, 11. El que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días. Y luego el versículo, otro más aquí, el versículo, ¿qué pasó? El versículo 14. Y esta es la ley para cuando alguno muere en la tienda. Cualquiera que entre en la tienda y todo el que esté en ella será inmundo 7 días. Entonces aún el féretro estaba inmundo. Tú no haces eso. ¿Cómo te pones a tocar al difunto en el entierro que estamos llevando a cabo? Y Jesús hace precisamente eso, pero va a hacer mucho, mucho, mucho más para decirnos que Él es Dios. Dice, entonces, se acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto, y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Que ese sí es poder, ¿eh? Alguien que le hable a los muertos y que los muertos le obedezcan y se incorporen y tengan vida de nuevo. Bueno, pues, óyeme, pues, como decimos en este tiempo, hoy está muy grueso.
Y la verdad es que sí. Pues ¿quién puede hacer eso? ¿Sí? Solo Dios. Porque Él tiene las llaves de la muerte y del Hades. Apocalipsis 1:18 dice exactamente eso. Yo tengo el poder sobre la vida, tengo el poder sobre la muerte. Nadie me quita la vida. Yo mismo la tomo, yo mismo la pongo, cuando yo quiera y como yo quiera. Así es Jesús, y cuanto más para con los demás. Él es el que da vida. Apocalipsis 1:18. Él es el que da vida, Él es el que quita la vida, Él la puede volver a dar. Y vemos este joven que se incorpora. Claro que pasó pues muchos días en terapia intensiva y tuvieron que darle pues una terapia de ir a caminar y para que se recuperara plenamente. No, ¿verdad? En ese momento él estaba completamente sano, ¿sí? Y se lo dio a su madre y dijo, pues ahí está ya. No tiene ningún problema. Siempre la sanidad de Jesús es completa, es total. No necesita nada más, porque así es como Dios actúa, ¿sí? Pues oye, esto sí que nos tiene sorprendidos. Con razón nos trajo a Naín. Yo creo que uno de los discípulos ahí, Pedro y Juan, estaban platicando, oye, pues sí valió la pena venir hasta acá, la verdad. Pues mira, no hemos visto algo semejante. ¿Quién es este hombre que tiene poder sobre la muerte? Versículo 16. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Pues es para tener miedo, ¿no? Claro que es para tener miedo. Miedo de un Dios que tiene tanto poder y te pide cuentas. Un Dios que quiere ser el rey de tu vida y si no lo es, pues estás muy mal. Mejor glorificamos a Dios y decimos, pues qué maravilloso que Dios esté de mi lado. Si Dios está conmigo, pues ¿quién contra mí? Ese es el Dios que yo quiero tener. Un Dios poderoso, un Dios gigante, un Dios omnipotente. Él mueve las galaxias a su entera voluntad. Ya no digamos los eventos de la tierra. ¿Sí? Pero al mismo tiempo es un Dios de gran compasión, es un Dios de gran amor, es un Dios que ese poder lo usa para extenderlo en amor al hombre, e inclusive toma un cuerpo humano y muere por nosotros para que nosotros resolvamos el problema del pecado. Pues qué Dios tan maravilloso, qué Dios tan grande, qué gran cosa el que Dios sea pues el rey de mi vida. Esta es la cuarta evidencia de ver a Dios como a Jesús como Dios. Hebreos 7:26. Hebreos 7:26 dice Hebreos 7:26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. No te preocupes. Un gran Dios que tenemos nosotros. Y bueno, quizá para finalizar podemos ver el resultado que tenemos ahí en Naín, de todas las gentes que están presenciando este gran evento. Dice aquí el capítulo 7, en el versículo 17, y se extendió la fama de él por toda Judea, por toda la región de alrededor. El funeral se había interrumpido permanentemente. Señores, ya no hay entierro. Este evento se terminó. Lo siento. Mejor vamos a ir ahí a McDonald's a comernos una hamburguesa y vamos a hacer otra cosa porque esto ya no va a llevarse a cabo así. Dios ha visitado a su pueblo. 400 años habían pasado sin nada
de Dios. De repente dicen, oh, mira, pues algo hay aquí, porque vemos como Dios sí está actuando con un gran poder sobre la muerte en Jesús mismo. Bueno, pues ¿cómo ves tú a Jesús? ¿Es Jesús para ti realmente el Señor y dueño de tu vida? ¿Le entregas tu vida a Él para que Él haga conforme a su voluntad en los eventos de tu vida? ¿Es Dios realmente en quien tú confías y en quien tú le das tu vida para que Él haga con ella conforme Él quiere? En esta historia que estamos nosotros leyendo de Lilian, ella quiere tener empleo ahí con un periódico en Atlanta y lleva ahí sus cosas y dice, esto es maravilloso, claro, te vamos a dar empleo, ven mañana. Entonces ella al día siguiente, pero esta persona se enfermó y entonces el que estaba ahí le dijo, ya el puesto ya se lo dieron a otra persona. Entonces ella se va y llora mucho porque no le dieron ese puesto. Y 4 días después nada más va a recoger sus cosas y ahí está la persona inicial, ¿verdad? Y le dice, ¿dónde has estado? El puesto era tuyo, ¿por qué no regresaste? No, sí regresé, me dijeron que el puesto ya era de otra persona. Pues esa persona eras tú y ya tuve que contratar a otro. ¿Cómo? Entonces ella salió y dijo, pero ¿qué es lo que está haciendo Dios? ¿Por qué Dios no me permitió que yo tuviera este trabajo? Algo está pasando. Y ya le habían hablado para ir a este orfanatorio a trabajar voluntariamente con esos cientos de niños en un orfanatorio, que cambiaría su vida totalmente para ser misionera en Egipto, cosa que no hubiera pasado si le hubieran entregado el trabajo. Dios es un gran Dios que tiene todas las cosas para ti si le haces el Señor y dueño de tu vida. Que tiene el cielo preparado para ti, para que te vayas al cielo no conforme a tus obras, sino conforme al propósito suyo y lo que Él hizo en Cristo Jesús, que te entregue el cielo gratis basado en la obra de Jesús. ¿Qué es Jesús para ti? Pues ojalá y la respuesta sea de que Él es el Rey de tu vida. El último versículo, Hechos 4:12. Hechos 4:12. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesús quiere regalarte el cielo. Jesús quiere entregarte tu boleto al cielo, no basado en tus méritos, en lo que has hecho, sino en lo que Él hizo en la cruz. Y te lo quiere dar gratis a ti, expresando como Él ha abierto las puertas del cielo para ti, en su misericordia y amor por ti. Bueno, pues ojalá y eso tú lo tomes, es gratis. Que digas, este boleto es mío y me lo han regalado y yo me voy al cielo, basado en lo que Cristo hizo por mí en la cruz. Cristo, el Dios encarnado, el único que pudo haber pagado por mis pecados, nadie más, ni yo mismo tampoco. ¿Tienes a Jesús en tu corazón? Que se llama Naín. Naín está al suroeste de Capernaum, para abajo, y está a unas 6 millas de Nazaret, donde era la ciudad donde creció Jesús. Pero si entiendes un poquito de la geografía de esos tiempos, te darás cuenta de que Naín era un pueblecito, una aldea insignificante, muy pequeña, ya en donde nadie pasa por allí. Y entonces, pues Jesús va a Naín. Y tú dirías, oye, pues a mí se me hace que dejó la brújula en su casa, se ha perdido y no está yendo a los lugares importantes donde debemos ir a predicar, y no a las aldeas pequeñísimas como esta aldea allá en Naín. Pero sabes, Jesús siempre tiene propósitos para todo. Dios
no es un Dios caprichoso, jugador o insensato o distraído, que bueno, pues a veces le va bien y a veces hace otras cosas ahí medias raras. No, Él siempre tiene propósitos para todo y es la primera cosa que vemos para que nos demuestre su deidad. Él quiere ir a Naín. Es más, aquí nos dice el pasaje que iban con él muchos de sus discípulos. Cuando habla muchos de sus discípulos, está hablando de los 12 y muchos otros discípulos que le seguían. Y también una gran multitud. Y yo creo que decían, oye, ¿a dónde vamos? De repente, pues ahí como que nos lleva Jesús y no entendemos por qué nos trae aquí. Yo pensé que íbamos a ir pues a otros lugares importantes de Galilea o no sé, pero nos trae por acá a Naín. Es que Jesús tenía una gran enseñanza que dar ahí en Naín y entonces Él dice, ustedes síganme y ustedes van a ver por qué los quiero yo traer a este pueblito de Naín. Y lo vemos constantemente que Dios tiene propósitos para todo. Ahí en Juan 4, tú te acuerdas del pasaje de la mujer samaritana, en donde Dios no tiene que pasar por Samaria, pero Él quiere pasar por Samaria, y sus discípulos están también un poquito confundidos. Oye, ¿para qué vamos por allí? Mejor nos vamos por otro lado, más fácil. No, yo tengo que pasar por Samaria porque ¿saben qué? Tengo un encuentro ya planeado, predeterminado con una mujer samaritana ahí en el pozo de Jaboc. Y ahí me la voy a encontrar y ahí vamos a tener una cosa muy... Bueno, eso fue lo que pasó. En donde él, vamos a verlo, Juan 4, le era necesario pasar por Samaria. Claro que no era necesario pasar por Samaria, pero en su plan sí. Y vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo y era como la hora sexta. Y vino una mujer de Samaria. ¡Ay! Jesús ya la estaba esperando. Oye, si desde antes de la fundación del mundo yo ya tenía este encuentro contigo y yo tenía que estar aquí en ese momento preciso de tu vida, cuando tú venías precisamente a el pozo a sacar agua. No sé si te ha tocado que pues vas por ahí caminando, ¿verdad? Y dices, oh, ¿tú también estuviste ahí? Claro, yo estuve ahí a las 12:01. Yo estuve a las 12:02 y ya te habías ido. Y realmente ibas unos cuantos pasos, pero yo estaba volteando para allá y buscándote y pues no te vi. Y estábamos en el mismo lugar a unos cuantos metros y pues no nos tocó que nos viéramos, ¿verdad? Pero Jesús no, Él tiene sus coincidencias, Él tiene sus eventos bien predestinados, bien planeados para todo. Y entonces vemos que en ese pasaje de la mujer samaritana, pues Él hace que haya un propósito específico, que era que ella viniera a Cristo y luego muchos ahí de la ciudad de Samaria también vinieran a Cristo, porque vemos que muchos de ellos vienen a Cristo, como lo dice aquí el capítulo 4, versículo 42. Decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Mucha gente allí en Samaria oyó de Cristo y lo hizo su Salvador a través de este encuentro que él tuvo con la mujer samaritana. Y así vemos los grandes propósitos, los propósitos de Dios, porque Dios así es. Isaías 46, 9 y 10. Isaías 46, 9 y 10. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios. No hay otro Dios y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que yo quiero.
Así pues vemos que Él tiene un propósito para todo, y ese propósito se lleva a cabo con gran exactitud, porque Él dice, tengo que ir a Naín, allí voy a hacer algo muy importante. Entonces Él va a Naín y se lleva a toda esta gente, vénganse conmigo, van a ver lo que va a pasar, y lo vamos a ver también nosotros aquí en este pasaje. Entonces podemos tener la confianza de que Dios tiene un propósito eterno, un propósito divino en todas las cosas que Él hace, inclusive en todas las cosas que Él hace en tu vida. Dios sabe por qué. Y es muy importante para decir, oye Dios, no entiendo por qué me está pasando esto, no entiendo aquello, pero sí sé que hay un propósito. Tú no haces las cosas nada más a la deriva, sin planeación, sin propósito, sin significado. No, Señor. Y regresamos aquí a Lucas para ver la segunda de las evidencias implícitas que nos da este pasaje, y es número 2, su providencia divina. No solamente había un propósito, sino vamos a ver la providencia de Dios. Tú podrías preguntar, y lo vemos aquí en el siguiente pasaje, que es el capítulo 7, versículo 12. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Fíjate cómo dice que en ese momento que está llegando Dios, Jesús, a la ciudad, sucede que es el momento exacto de ir a enterrar a este difunto. Y estaban pasando por ahí cuando Jesús llega. Y los relojes no eran digitales, de gran precisión de computación, sino mi reloj tenía, pero no así el reloj de Dios. Y vemos la providencia de que el evento específico al cual va Jesús a Naín se está llevando a cabo cuando Él pasa por allí. Tenemos que ver la gran diferencia que hay entre un milagro, que es el cambiar los eventos de naturales a sobrenaturales, y lo hace Dios, y la providencia de Dios, que es sencillamente controlar los eventos que deben de ser cuando Dios quiere que sean. Y aquí vemos este evento de Dios en donde Él coordina todo para que en ese momento se esté llevando a cabo la procesión para enterrar a este difunto. Qué maravilloso es ver a un Dios que controla todo, que sabe cómo hacer las cosas y para tu bien, y Él tiene control de tus eventos de tu vida, y Él hace que tú estés en cierto lugar a cierta hora para cierta cosa, y así es. Ese 28 de febrero de 1977, que fue el día que yo conocí a Jesús como mi Salvador personal, Él quería que yo estuviera allí y Él me llevó allí. Y Él hizo todas las cosas para que todo sucediera conforme al plan divino que tenía para mí. Se llama la providencia de Dios. Y entonces no solamente dice vamos a Naín, sino vamos a Naín en el momento exacto, preciso, de tal día a tal hora, porque allí me voy a encontrar algo que yo quiero que ustedes presencien y vean la deidad de Jesús. Es importante decir que pues la omnipotencia, la omnisciencia de Dios y su autoridad soberana se ven claramente visibles en este evento, ¿no? Ahí está la procesión, ¿sí? Ahora, Naín era un pueblito muy chiquito, yo creo que ahí todos se conocían, y entonces cuando se muere la mujer, el difunto hijo, el hijo de esta viuda, hijo único de esta viuda, pues todo el pueblo va con ella. Dice aquí que hay gran multitud que va con ella. Había con ella mucha gente de la ciudad. A lo mejor todos estaban por ahí, ¿sí? Y Jesús sí quiere público. Señores, vénganse, porque ustedes piensan que yo no soy Dios. Vengan para acá todos. Les voy a demostrar que yo soy Dios, ¿sí? Y entonces
está a punto de hacer este milagro. Proverbios 16:9 nos da datos importantes de esta providencia de Dios para que nosotros estemos certeros de que tenemos un Dios maravilloso que tiene todo el control de todas las cosas. Proverbios 16:9. Dice Proverbios 16:9, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. O el 33 de ese mismo capítulo de Proverbios 16, la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Proverbios 16:33. O el 21:1, ahí de Proverbios también. Proverbios 21:1. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere, lo inclina. Y hay muchos ejemplos de esa providencia de Dios. Segunda de Crónicas 36. Segunda de Crónicas 36, entre muchos que podríamos nosotros citar. Segunda de Crónicas 36, 22. Mas el primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así dice Ciro, rey de los persas, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien hay entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él, y suba. Bueno, esto era una muy importante profecía que venía ya de Jeremías 70 años antes, y Dios la está cumpliendo. ¿Por qué? Porque pues tiene control de todos los eventos. Él hizo que Ciro sencillamente hablara de esta manera y dijera: pues vamos a reconstruir Jerusalén. ¿Por qué? Porque Dios me dice que lo haga y lo voy a hacer, y mi corazón está dispuesto, porque Dios pone esas cosas en el corazón de los hombres. Él tiene todas las cosas controladas, su providencia, ¿sí? Aún las calamidades, las tragedias que pueden pasar, Dios las usa, como en este caso. Tenemos una viuda que se le murió su hijo único y lo van a enterrar, y Dios va a usar precisamente este evento. Amós 3:6, allá en los profetas menores, no que sean menores, sino que tienen libros más chiquitos. Amós capítulo 3, versículo 6. Dice así en la parte B, dice: ¿habrá algún mal en la ciudad, el cual Jehová no ha hecho? Él controla aún esas cosas. No es que Él sea el autor del mal, pero Él ciertamente lo usa. ¿Sí? Bueno, pues así es. Jeremías 6:26. Jeremías 6:26 dice así, la segunda parte: ponte luto como por hijo único, llanto de amarguras, porque pronto vendrá sobre nosotros el destruidor. Quiero decirte que era una gran tragedia en Israel que se perdiera el hijo unigénito. Y más tragedia si se perdía el hijo unigénito de una viuda. Era una gran tragedia porque la viuda no tendría ya sostén y sería una carga para los demás. Y bueno, es una gran tragedia, pero Jesús va a usar esa tragedia para decir una vez más que Él es Dios y que tiene control sobre todas las cosas. Él tiene control sobre tu vida, Mina. Y nos da mucho gusto el ver eso, porque
pues me da confianza de que aún las cosas que me pasasen, que no fueran de mi agrado o que no fueran de mi supuestamente bienestar, están controladas por Dios y sí son para mi bienestar. Lo que pasa es que yo soy el que no las veo bien. Eso me da mucha confianza. Puedo confiar en mi Dios de que Él tiene control de los eventos. Su maravillosa providencia. Y así Él llega a esta ciudad de Naín en el momento justo en donde están enterrando a este hijo de una viuda de la ciudad de Naín. Y toda la ciudad, o casi toda la ciudad, está con él. Entonces vemos ya dos evidencias muy importantes de que Jesús es Dios. La primera es de que hay un propósito para todo y Dios tiene ese propósito en todas las cosas que Él hace. Y la segunda es de que su providencia claramente es visible ante la impotencia del hombre, que el hombre no puede tener ningún control de nada. Y Él sí tiene control de todo y usa todo. Pero número 3, hay otra evidencia muy importante de que Jesús es Dios, y esta es la compasión divina. Dios es un Dios de misericordia, Dios es un Dios de gran compasión, y eso nos da también pues mucha confianza. Dice aquí el versículo 13 de nuestro pasaje, aquí en Lucas, que es el que estamos viendo en esta noche, Lucas 7 en el versículo 13, y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Qué maravilloso es ver a un Dios que tiene un corazón de cera, un corazón que se derrite ante nuestras necesidades y que inmediatamente lo vemos lleno de gran misericordia. Maravilloso. A veces me dicen, hoy es un Dios de ira y Él hace esto allá en el Antiguo Testamento. Le digo, no, creo que no has entendido bien. Al contrario, cuántos pasajes tenemos de la gran misericordia de Dios, aún siendo nosotros terribles pecadores y que no merecemos nada de eso. Él es un gran Dios de compasión. Por ejemplo, Éxodo, allá en el Antiguo Testamento, en donde le dicen que hay un gran Dios de ira, Éxodo 34, en el versículo 6, Éxodo es el segundo libro de la Biblia, Éxodo 34, en el versículo 6, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Un Dios de gran... ¿Es Jesús realmente el Rey, Salvador, el dueño de tu vida? ¿Lo has hecho tú el Señor de tu vida? Uno me dice, pues déjame ver, creo que sí. Yo me acuerdo cuando yo era chiquito, sí, me acuerdo que con mi mamá yo hice una oración, sí, yo me acuerdo, algo de eso me acuerdo. No, ese no. Cuando es el Señor de tu vida, pues tú lo tienes bien presente, es mi dueño. Ya tengo dueño. Yo lo hice mi dueño el 28 de febrero de 1977. Allá hace, cuatro siglos, ¿verdad? Hace mucho. Maravilloso. ¿Sí? Cambió mi vida totalmente. ¿Tienes tú la fecha de tu entrega a Jesús? ¿Te acuerdas tú cuando le dijiste a Jesús, yo quiero que tú seas mi Señor y mi Salvador? Vamos ahora. Señor, pues en esta noche, muy agradecido estoy, Señor, por la gran providencia que tú tuviste para conmigo de llevarme a tus pies. Allá en 1978. Y en esta noche, Señor, aquí las personas que están escuchando este mensaje, que no tienen a Cristo en su corazón, que no le han pedido a Cristo que sea el Señor de sus vidas.
pues que lo hagan en este momento. Que sencillamente abran su corazón y le entreguen su vida a Cristo. Así de sencillo, que le digan: Señor, entra. Señor, toma comando. Señor, sé mi Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo.